Vamos a definir tipos. Fijaros, cuando hablamos de la estructura de un programa en C, hubo una sección que dije que de momento no se explicaba. Si os acordáis, estaba la declaración de importaciones, en primer lugar; en segundo lugar, la definición de constantes; y en tercer lugar, antes de la declaración de prototipos, había una sección que se llamaba definición de tipos, y que yo dije que daríamos más adelante. Y ese más adelante ha llegado ahora. Como sabemos, el C tiene un conjunto de tipos básicos muy limitado. Es decir, los tipos que trae el C definidos, pues son los tipos char, float, double, etcétera, ¿no? Y son tipos muy básicos y muy pocos. Todos los lenguajes modernos traen muchos más tipos, y en C, bueno, por ser un lenguaje antiguo, no los trae. Es decir, que es el programador el que tiene que declarar tipos más complejos. Y esos tipos que son declarados por el programador, pues son declarados en la sección definición de tipos. La definición de tipos se hace mediante la cláusula que veis aquí, typedef o typedef. Mediante esa cláusula nosotros podemos definir tipos, que como veis, pues es lo que significa, definición de tipos. ¿Qué tipos se pueden definir en C? Bueno, pues se pueden definir básicamente dos tipos estructurados. Uno es el que vamos a ver hoy, que es el tipo array, y otro es un tipo que veremos dentro de un par de temas, que es el tipo struct. Son los dos tipos básicos, los dos tipos estructurados que el programador puede definir en C. Pero también en C se pueden definir otros tipos, como vamos a ver en esta primera sección. Por ejemplo, en C podemos definir tipos simplemente redefiniendo los que ya existen con otro nombre. Eso es lo que estamos haciendo aquí en estas dos declaraciones de tipos, que como veis llevan por delante la palabra typedef, después llevan un tipo, en este caso un tipo básico, int o long, y después llevan un identificador de tipo. Si os acordáis de las convenciones de identificadores que dijimos en su momento, nosotros dijimos que las variables iban a ser denominadas en letras minúsculas, las constantes en letras mayúsculas, y los tipos iban a ser con la primera letra en mayúscula. Eso es una convención que nosotros hacemos, no es que sea obligatorio, pero sirve para poder distinguir en el código rápidamente cuando una cosa es una variable, cuando es una constante y cuando es un tipo. Total, que con esta declaración de aquí arriba, typedef int contador, yo lo que estoy haciendo es redefiniendo el tipo int con la palabra contador. Y en esta segunda de aquí, lo que estoy haciendo es redefiniendo el tipo long con la palabra código asignatura. Fijaros bien, contador y código asignatura no son variables, son tipos. Son tipos de variables. ¿Por qué tiene sentido, o para qué, mejor dicho, puede tener sentido redefinir un tipo como int, que ya existe, con otro nombre como contador? Hombre, pues puede tener sentido cuando yo quiero documentar el programa. Por ejemplo, estas variables, que se llaman numalumnos y numasignaturas, están definidas de tipo contador. ¿Para qué sirve? Es decir, yo podría haber puesto que numalumno es de tipo int, pues podría haberlo puesto. Pero si pongo que es de tipo contador, pues queda más claro, más explícito en la documentación del programa, que numalumnos y numasignaturas van a ser contadores. Para eso puede servirnos una redefinición. Cuidado con estos recuadros, porque alguien puede confundirse. Vamos a ver. Esto es una declaración de tipos. Y la declaración de tipos tiene su sitio en un programa, que es en la tercera sección, después de la declaración de importaciones, después de las constantes y antes de los prototipos. ¿Queda claro? Mientras que esto que estoy poniendo aquí son declaración de variables. Y las declaraciones de variables también está claro dónde pueden ponerse. Las declaraciones de variables se pueden poner en el main al principio o en las funciones al principio. Por lo tanto, el que yo ponga aquí estos dos recuadros seguidos no implica que en el programa vayan seguidos, ni mucho menos. Por ejemplo, código asignatura, pues igual. Con lo que he hecho ha sido definir la variable asignatura repetida de tipo código asignatura. De forma que queda claro que aunque es un número long, es decir, es un número entero largo, bueno, de alguna forma, si yo le pongo que es de tipo código asignatura, queda claro que esa variable lo que quiere decir, o lo que quiere identificar, aunque sea con un tipo long, es un código de asignatura. Es decir, lo que hacen es
hacer los programas más estructurados y más legibles con esta redefinición de tipos, de tipos. Pues quiere decir que las variables como numalumnos realmente van a ser de tipo int, pero en el programa yo las estoy declarando en vez de tipo int, de tipo contador. Es decir, estoy dándole otro nombre a las variables de tipo int para que sea un nombre que tenga un cierto sentido en el programa. Es decir, si yo hubiera puesto asignatura repetida de tipo long, vale, pues estaría bien, sería correcto. Pero si pongo que es de tipo código asignatura, pues ya queda claro. De forma que puedo tener distintos tipos de variables de tipo int que signifiquen distintas cosas. Por ejemplo, imagínate que yo tengo esto, typedef int sumador. Y ahora yo defino una variable que sea sumador coste matrícula. Coste matrícula y numalumno son del mismo tipo. Internamente son int, porque sumador y contador son del mismo tipo, int. Insisto, coste matrícula es de tipo sumador y lo que está diciendo es que es una variable que va a acumular valores, mientras que numalumnos es una variable contador y lo que va a hacer es acumular la cuenta de uno en uno. ¿Son las dos variables de tipo int? Lo son. Internamente no hay ninguna diferencia entre las dos, pero a efectos de la documentación del programa queda mucho más claro qué es lo que es una variable y qué es lo que es otra. También el C dispone de lo que se llaman los tipos enumerados. Los tipos enumerados sirven para aquel tipo de variables que puede tener solamente unos cuantos valores de tipo etiqueta. Por ejemplo, el ejemplo que se suele poner siempre para las variables enumeradas son los colores. Si yo quisiera definir un tipo de dato cuyas variables, fijaros bien, un tipo de dato cuyas variables solo pueden tomar los valores azul, rojo y verde, pues yo defino este tipo enumerado así. Como veis se pone typedef, de nuevo, la cláusula enum, de enumerado, y ahora entre llaves los valores que puede tomar la variable. En este caso le he puesto azul, rojo y verde. Fijaros bien que son etiquetas, no son cadenas de caracteres. Se suele ver mucho, y es un error, que azul, por ejemplo, llevará comillas. No lleva comillas, no es una cadena de caracteres, es una etiqueta. Es decir, es un valor etiqueta. De forma que, pues las variables que yo defina del tipo color solo pueden tomar los valores que están aquí. Es decir, si yo defino la variable, por ejemplo, color pantalla de tipo color, ¿de acuerdo? Repito, esto es la definición de tipo y va en su sitio. Y esta es la declaración de variables que va en su sitio también, donde le corresponde. En este caso he definido dos variables, color pantalla y color marco. ¿De qué tipo? Color. ¿Qué valores puede tomar la variable color pantalla? Pues la variable color pantalla solo puede tomar tres valores: azul, verde o rojo. Fijaros cómo se asigna el valor azul a color pantalla. Color pantalla igual azul. No se ponen, por supuesto, de nuevo, lo digo, a ver cuántas veces más lo voy a tener que decir, comillas, porque no es una cadena de caracteres, es una etiqueta. ¿Cómo se implementa esto internamente en C? Bueno, pues el C implementa esto internamente de forma muy sencilla, y es, asigna a cada etiqueta en el orden en el que aparecen los valores correspondientes a los enteros a partir del 0. Es decir, la etiqueta azul se guarda internamente como un 0. La etiqueta roja se guarda internamente como un 1. La etiqueta verde internamente como un 2. Si hubiera más etiquetas, pues sucesivos valores, uno detrás de otro. Es decir, que el azul internamente vale 0, el rojo 1 y el verde 2. Por lo tanto, es equivalente poner color pantalla igual a azul que poner igual a 1. Sería exactamente lo mismo. ¿Azul era el primero? Pues entonces igual a 0, efectivamente. Es equivalente poner color pantalla igual a azul que poner, esto no, color pantalla igual a 0. Equivalente. Alguien puede decir, pues vaya chorrada, ¿no? Hombre, insisto, todo esto que estamos viendo hasta el momento sirve para, como siempre digo, tener mayor documentado el programa, tener mejor documentado el programa. Con esto nosotros lo que hacemos es, pues claramente, dar una información
de que nosotros queremos poner la pantalla en azul, mientras que si hubiéramos puesto color pantalla igual a 0, pues lógicamente el que revise el programa algún día no sabe qué estamos haciendo, salvo que se vaya a la tabla de nuevo y identifique el 0 como azul. Entonces con esto lo que estamos haciendo, vuelvo a decirlo, es documentando el programa, haciéndolo más legible. Esto lo vamos a usar, esta característica de los tipos enumerados, nosotros lo vamos a usar fundamentalmente para definirnos un tipo lógico, que ya sabéis que es una carencia que llevamos arrastrando desde el principio. No tenemos un tipo lógico. ¿Cómo se define un tipo lógico? Pues, por ejemplo, así. Definimos un tipo enumerado que puede tomar dos valores, que son falso y cierto. Y al tipo le llamamos lógico. Le podríamos haber llamado también booleano. Fijaros que falso y cierto son etiquetas. Etiquetas. Las hemos puesto en castellano. Podríamos haberlo puesto también en inglés, pero si la ponemos en inglés tiene el problema de que se puede confundir cuando compilemos en C++ con los valores true y false del C++. Por eso lo hemos puesto en castellano. E insisto que tienen que estar en este orden, porque el falso es el 0 y el cierto el 1. Cuidado con equivocarse en el orden. El falso es el primero, porque es el valor 0, y el cierto el valor 1. De forma que si nosotros definimos variables de tipo lógico, por ejemplo esta, encontrado, y la inicializamos a falso, o la variable ordenado y la inicializamos a cierto, nosotros podemos poner expresiones lógicas en if y en while como estas. If encontrado o mientras no ordenado. De forma que las variables de tipo lógico hacen el papel de las variables booleanas que hemos querido obtener desde el principio. Por lo tanto, a partir de ahora, en muchos programas ya no vamos a poner que cuando se devuelva una variable de tipo lógico se devuelva un int, sino vamos a poner que se devuelve un lógico, donde previamente, lógicamente, valga la redundancia, nosotros tendríamos que tener definido el tipo lógico mediante una cláusula typedef como esta. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una función que dado un real devuelve si es positivo, ¿cuál sería el prototipo de esa función? Pues sería lógico, es positivo y entre paréntesis float. Ese sería el prototipo de una función que devuelve si un valor real es o no positivo, donde el tipo que devuelve es un tipo lógico. Antes poníamos int y ahora pondremos lógico. Las variables de tipo lógico nos sirven para devolver una variable booleana que diga, pues sí, si el valor es mayor o no que 0. Fijaros bien, esto venía a cuento de que me he acordado de que si yo quiero saber si un valor es real o no, perdón, si es positivo o no, si un valor real es positivo o no, no imprimo en la función, es positivo, es negativo. No, eso no lo hago en la función. Si yo quisiera hacer una función que devolviera si un número real es positivo o no, pondría esto, lógico, es positivo, float. No tengo definido el tipo lógico, lo tengo que definir aquí arriba, typedef, y ahora la función sería lógico, es positivo, float x. Como tengo que devolver una variable de tipo lógico, lo defino. Y ahora hago res igual a x mayor que 0. Con esto lo que estamos haciendo es, viendo si el número x es mayor que 0, si es cierto, res devuelve 1, en nuestro caso cierto, y si no, devuelve 0. Este valor, como veis, no se imprime en la función. No se hace un printf si x es positivo, sino lo que se hace es devolverlo al programa principal, y en el programa principal pondría if es positivo, yo qué sé, la variable que fuera, por ejemplo, o la constante. Pues entonces, aquí sí que pondría printf, el número es positivo. Else. Así se utiliza una función que devuelve un tipo lógico. Como veis, lo que he hecho ha sido llamar a la función es positivo, en este caso lo he llamado con un valor constante, podría haberlo llamado con un valor variable, por ejemplo, podría haberlo llamado con cambio, y entonces me devuelve un valor de verdadero o falso, y una vez que me lo ha devuelto, lo meto en un if, y en función de lo que devuelva, pues me sale por positivo o por negativo. Pero vuelvo a decir, la función es positivo, no imprime nada. Simplemente lo que hace es devolver un valor lógico
resultado de la operación lógica de preguntar si x es mayor que 0 o no. Este es el tipo lógico. Insisto que de alguna forma para los que trabajamos o trabajemos en C que no sea C++, pues sustituye el tipo bool que ya trae el C++ incorporado.